Comenzamos, amigas y amigos, con el crochet 3.5 milímetros. Iniciamos a San José. Voy a estar usando café oscuro, pueden iniciar con cualquier tipo de café. Y vamos a iniciar así con arito mágico. Preparamos una cadenita, esta cadenita no cuenta. Iniciamos adentro del arito con punto bajo en X. Un total de 5 puntos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5, únicamente 5. Aquí nos detenemos para cerrar. Cerramos y en el primer espacio tejemos un punto deslizado. Muy bien. Ya tenemos la vuelta 1. Subimos una cadena, iniciamos la vuelta número 2 y vamos a tejer un solo punto en cada espacio. Vamos a contar un total de 6. Aquí iniciamos y vamos a contar punto número 1, espacio que sigue, punto número 2, espacio que sigue, punto número 3, 4, 5 y punto número 6. Muy bien. En este último punto vamos a colocar la marquita. Tomamos una marquita, ándale, no se deja. Y la colocamos en ese punto. Muy bien, iniciamos la vuelta número 3 y vamos a iniciar en el espacio que sigue y vamos a tejer un aumento. Espacio que sigue vamos a tejer 2 puntos en el mismo lugar, así, un aumento. Espacio que sigue un solo punto, nada más uno. Espacio que sigue un aumento. Espacio que sigue un punto, un aumento. Y vamos a finalizar aquí donde nos indica la marquita con un solo punto. Muy bien. Vuelta 3 finalizada, subimos la marquita. Iniciamos la vuelta número 4. En el espacio que sigue vamos a tejer un aumento. Espacio que sigue un punto, nada más uno. Espacio que sigue un punto, nada más uno. Ahora un aumento. Entonces, esta vuelta son 2 puntos separados y 2 puntos juntos. Nuevamente 2 puntos separados. Y aquí ya llegamos a la marquita, nos detenemos. Subimos la marquita. Muy bien. Ahora la vuelta número 5. Iniciamos en el espacio que sigue con un aumento. Y ahora vamos a tejer 3 puntos. Contamos 1, 2 y 3. Espacio que sigue un aumento. Y vamos a tejer 3. 1, 2 y 3. Espacio que sigue un aumento. Y tejemos 3. 1, 2 y 3. Y aquí ya quedamos exactamente en la marquita. Subimos la marquita. Ahora iniciamos la vuelta número 6. Iniciamos con un aumento. Y ahora vamos a contar 4 puntos. Iniciamos 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Ahora en el espacio que sigue aumento 2 puntos en el mismo lugar.
Ahora tejemos nuevamente, vamos a contar 4. Contamos 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Espacio que sigue un aumento. Y volvemos a contar 4. 1, 2, 3 y 4. Y listo. Finalizamos. Subimos la marquita. Vuelta 6, finalizada. Muy bien. Iniciamos la vuelta número 7. Vamos a tejer un aumento. Y ahora contamos 5 puntos. Iniciamos 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora el aumento. Un aumento. Y nuevamente contamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora el aumento. Aumento. Y debemos finalizar con los últimos 5. A ver si nos da. Lo hemos estado haciendo muy bien. Entonces 1. Ándale, ya se me perdió el espacio. 2, 3, 4 y 5. Muy bien, amigas y amigos. Lo tejimos muy bien. Quedamos aquí en la marquita y subimos la marquita. Muy bien. Ahora iniciamos la vuelta número 8 con un solo punto en cada espacio. Vamos a fijarnos cuál es el que sigue y vamos a iniciar con un solo punto. La vuelta 8, 1 en cada espacio. Entonces aquí llevo 2, 3, 4, los vamos a contar todos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ay, se me terminó. 17, 18, 19, 20 y en el último espacio vamos a tejer 2 puntos juntos, 21 y 22, para tener 22 puntos a partir de aquí todas las vueltas, ¿ok? Bueno, este material trae muchos pelitos. Bueno, ya tenemos aquí la barba de San José. Muy bien. Vamos a subir la marquita en el último aumento que tejimos y vamos a cambiar de color por el color carne. Muy bien. A ver, bueno, aquí, amigas. Bueno, en el que sigue cambiamos. No importa, es igual. Muy bien, cambiamos de color carne, ¿verdad? Color piel. Entonces, en el espacio que sigue lo vamos a tejer incompleto. A ver, ¿dónde está? Aquí. Entramos, jalamos la hebra, dejamos estos dos y aquí colocamos el cambio de color. Que vaya larguita la hebra para que no se salga. Muy bien, así. Y a partir de aquí vamos a iniciar la vuelta número 9, que también se teje con un solo punto en cada espacio. Entonces aquí nos fijamos cuál es el que sigue y vamos a contar. Bueno, aquí vamos a colocar la marquita en el cambio de color. Es igual, deben de ser los 22 puntos. Entonces aquí nos vamos con un solo punto en cada espacio. Podemos ir contando para que tengan exactamente los 22 que se necesitan para todas las vueltas a partir de aquí. Así, ¿verdad? Para que vaya creciendo muy bonito. Entonces aquí ya podemos cortar la hebra pasada. Ya saben, corten un poquitín largo para que no se salga o para que lo puedan ocultar y las echo para adentro para que no haga cosquillitas. Y ahora sí, amigas y amigos, a partir de aquí nos vamos rápidamente tejiendo con un solo punto en cada uno de los espacios
Bien bonito, bien hermoso, amigas, que nos está quedando nuestro nacimiento, ¿verdad? ¡Ujujuy! No, hombre, ya tenemos casi todas las piezas. Lo bueno que iniciamos justo a tiempo, ¿verdad? Porque ya nada más el próximo mes, sí, listo. Ya estamos listos para la Navidad. Cada vez que pasen por la marquita, suben la marquita y continúan tejiendo un solo punto en cada espacio. Bueno, voy a continuar así unas cuantas vueltas de este color y vuelvo con el siguiente paso. Y listo, miren, aquí ya finalicé. De este color vamos a tejer un total de 5 vueltas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. De la 9 a la 13, ¿ok? 9, 10, 11, 12 y 13. Todas estas vueltas deben tener el total de 22 puntos. Entonces aquí nos detenemos donde nos indica la marquita. Ups, me pasé con un punto. Y subimos la marquita, ¿verdad? Aquí. Bueno, voy a colocar aquí abajito para poder desbaratar el último punto, tejerlo incompleto y cambiamos de color. Muy bien, tomamos el color café, dejamos un poquito largo y pasamos por estos dos puntos que dejamos en espera. Ok, cerramos, apretamos el tono pasado y vamos a continuar tejiendo con este cambio de color. Un solo punto en cada espacio, un total de 3 vueltas. Entonces esta es la 14, la 15 y la 16 se van a tejer con el mismo paso. Un solo punto en cada espacio, ¿ok? Entonces finalizamos la 14, la 15 y la 16. Y ahí nos vemos. Listo, miren, aquí ya finalicé, ya tengo la 14, la 15 y la 16. Únicamente 3 vueltas, nos detenemos donde nos indica la marquita. Subimos la marquita y vamos a tejer ahora, salimos del tejido. Donde está la marquita es la parte de la espalda. De este lado es la parte de el frente. Muy bien. Vamos a tomar aquí los ojitos. 1, 2, entre la 2 y la 3. Aquí, por aquí. Aquí colocamos un ojito. Y ya saben que llevé 3 de separación entrando en el cuarto espacio. 1, 2, 3. Y entramos por acá. A ver. Ahí mero, miren. Así. Muy bien. Colocamos la grapita. Colocamos su grapín por acá. Y pasamos al siguiente paso. Muy bien, el siguiente paso es colocarle el relleno. Y una vez con el relleno listo, pues retomamos el tejido para continuar con la siguiente vuelta. Iniciamos con la vuelta número 17 y vamos a iniciar disminuciones. Entonces acá nos preparamos en el espacio que sigue. Entramos de costillita por la costilla que queda por fuera y tejemos una disminución y un solo punto. Espacio que sigue, una disminución. No se dejó esta disminución. Una disminución y un punto, una disminución y un punto, toda la vuelta. Así una disminución, un punto solito. Una disminución hasta llegar a la marquita. Y listo, vuelta número 17 finalizada. Iniciamos la 18 que se va a tejer igual con una disminución y un punto. Una disminución y un punto. Y listo, así nos va. Aquí ya finalicé la vuelta número 18. Voy a ponerle un poquito más de relleno en esta parte. Muy bien, ya finalicé de colocarle un poquito más de relleno para que vaya bien. Y la vuelta 19 son puras disminuciones. Pero miren, saliendo por todo. Así. Aquí nada más me va a alcanzar para 2 disminuciones. Así. Miren, esta no se deja. Ahí va, ahí va, ahí va. Y salimos por todo. Aquí me voy a detener y voy a estirar la hebra. Un poquito, no mucho.
la aguja en la última hebra y cerramos por todas las espiguitas que quedaron por aquí de costillita. Y estiramos. Muy bien, aquí ya vamos a echar aquí un poquito. Miren cómo me sobró. Con esto que me sobró le voy a hacer las cejitas a San José. A ver, voy a entrar por aquí a ver si me completan las dos. Y de aquí, a ver, ¿dónde le quedó muy arriba? Como por aquí. A ver. Ahí está. Bueno, ahí quedó la ceja medio. Pero a él no le molesta, ¿verdad? Él se siente muy feliz que tiene ceja. Le vamos a hacer para acá. A ver si completa, que complete. Le quedó bien chiquitín. Miren. Entonces aquí con otra agujita voy a tratar de que no vaya tan estirada. Ándeles así. Y luego aquí otra puntadita para acá. A ver si quedó bien ahí. Quedó muy abajo. Un poquito más para arriba, como por aquí. Entonces así ustedes acomódensela como puedan, amigas, no importa. Ya saben que son pequeños detalles. Entonces aquí, como por aquí, a ver. A ver si le atino, ¿eh? A ver si se le ve bonito. A ver. Ándele, sí quedó muy bien, ¿verdad? Me gustó, me gustó. Muy bien, entonces aquí ya podemos cortar. Y ya tenemos aquí a nuestro San José, su carita lista, amigas. Muy bien, acomodamos. Muy bien, ahora iniciamos de color azul. Pueden usar azul, verde, cualquier color que ustedes decidan para este lindo turbante. Vamos a subir una cadena y vamos a iniciar igual. Bueno, vamos a iniciar con 6 puntos bajos en X. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, aquí nos detenemos para cerrar. Cerramos. Ahora aquí miren, con un punto deslizado en este primer espacio. Ya quedó lista la vuelta 1. Subimos una cadena e iniciamos la vuelta número 2. Ahora vamos a tejer 2 puntos en cada espacio. Nos vamos de 2 en 2. Aquí ya llevo los primeros 4, vamos a llegar a 12. Llevo 6, 8, 10, 11 y 12. Ok, nos queda un espacio solito, es el punto número 13, que es el comodín, donde colocamos nuestra marquita. A ver, ¿dónde quedó un marcador? Un pequeño marcador. Muy bien. En ese espacio colocamos la marquita, ya saben que es el punto más importante. Ahí colocamos y vamos a iniciar la vuelta 3 en el espacio que sigue, que es este. Iniciamos con un aumento y ahora espacio que sigue, un solo punto. Espacio que sigue, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto y aquí donde nos indica la marquita el último aumento que alcanzo. Aquí nos detenemos. Muy bien, vamos a subir la marquita. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 4 en el espacio que sigue. Vamos a tejer un solo punto en cada espacio. Ahora vamos a iniciar los primeros 2. 1 y en el espacio que sigue, punto número 2. ¿Ok? 2 separaditos, ahora 2 juntos.
Y estos son los pasos de la vuelta 4. Entonces, 2 puntos, un aumento. Nuevamente 2 puntos, un aumento. 2 puntos, un aumento. 2 puntos, un aumento. 2 puntos, un aumento. Y vamos a finalizar con los últimos 2 puntos separados. O sea, con los últimos 2 puntos. Y aquí nos vamos a detener para rectificar. Entonces, nos salimos del tejido y vamos a contar a partir de este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Debemos tener un total de 25 puntos. Entonces, miren, nos vamos a brincar este. ¿Ok? En este no. Y nos venimos a donde nos dio 25. Entonces aquí. Para que tengamos los 25 puntos exactos y aquí subimos la marquita. ¿Sí? Ok, es que es para que le quede. Recuerden que esta tiene 22, entonces con 3 puntos más, pues le va a quedar muy bien. Un total de 25 puntos, si tienen 26, lo van a tener muy bien, no se preocupen. Ahora, a partir de aquí, vamos a comenzar a tejer un solo punto en cada uno de los espacios. Un solo punto, un solo punto. En cada espacio hasta hacer crecer esta pieza muy bonito. Entonces esta es la vuelta 5. Nos vamos a ir así, un solo punto, un solo punto, un solo punto. Así vamos a tejer la vuelta 5, la 6, la 7, la 8, la 9, todas hasta que crezca. Y miren, le cubro. Y listo, miren, aquí ya finalicé. Vamos a rectificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Un total de 9 vueltas. Vamos a salirnos del tejido para probar. Miren, queda muy bien. Ahí está. Y vamos entonces ahora a tejer el próximo paso. Una vez que ya quedó muy bien, vamos a tejer una vuelta. La pueden hacer en un punto deslizado y una cadena. Si tejen muy apretado, mejor tejan un punto bajo, una cadena. Un punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. ¿Okay? Punto bajo. Listo, vuelta finalizada. Ya estoy aquí donde me indica la marquita. Vamos a entrar en el espacio que sigue con un punto deslizado. Aquí nos vamos a detener y vamos a probar. Fíjense muy bien. Vamos a probar así de lado. Entonces, esta marquita vamos a tratar de acomodarla aquí. Ok, vamos a colocarla exactamente en este espacio, aquí. Ahí donde estaba más arribita. Ok. Y vamos a agarrar aquí esta medida. Tomamos otra marquita. Y vamos a acomodar aquí a un ladito del ojo. Ahí. Ok, entonces, de aquí para acá. No vamos a tejer. Ok, así. Entonces ahora, bueno, así quedamos. Vamos a retomar nuestro tejido y vamos a subir aquí una cadena, fíjense muy bien. Vamos a girar el tejido para tejer de aquí para acá, ¿ok? Y vamos a iniciar un punto bajo en cada punto bajo. Así nos vamos, un punto bajo en cada espacio. Y nos detenemos en la marquita que acabamos de colocar. Muy bien, subimos una cadena, giramos y siempre al iniciar, únicamente en el inicio, tejemos un aumento.
únicamente al inicio de cada vuelta. Y luego tejemos un solo punto en cada espacio. Muy bien, ya estoy en el último espacio. Tejemos nada más uno. Subimos una cadena, giramos y en el primer espacio tejemos un aumento. Y así nos vamos, ¿ok? Únicamente al inicio de la vuelta. Un solo punto en cada espacio hasta el último. Suben una cadena, en el primero un aumento y así. ¿Ok? Entonces ya saben, únicamente en el primer espacio de cada vuelta tejen aumento. Así voy a continuar tejiendo hasta hacer crecer. Listo, miren, aquí ya finalicé todas las vueltas. Vamos a rectificar. Aquí empezamos, entonces tejimos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas únicamente. ¿Ok? 5 vueltitas. Una vez que tengan las 5 vueltas, subimos una cadena, giramos desde el primer espacio únicamente 1. 1, 1, 1. Esta va a ser ya la última vuelta, número 6. Entonces, un solo punto en cada espacio, todo, hasta finalizar. Ahora vamos a hacer una pequeña decoración. Vamos a tomar cualquier tono con el que ustedes quieran combinar y vamos a agarrar estos espacios de aquí. Entonces, esta es la última vuelta. Esta es la segunda. Entonces, entre la primera y la segunda queda esta rayita aquí. Por aquí vamos a entrar. Vamos a pasar el gancho por aquí y nos vamos a traer la hebra, así. Y vamos a ir haciendo puntos deslizados. Si a ustedes les parece difícil, con aguja lo pueden hacer también. Nada más vayan bordando así. Miren, nos vamos a ir así con puro punto deslizado. Entramos y por acá abajo agarramos la hebra y jalamos con punto deslizado. ¿Sí? Traten de no hacerlos muy apretados para que quede bonito, miren así. Cuando ya lo tengan listo, traten de no apretar mucho y continúen. Y miren, una vez que finalicen, van a finalizar así, simplemente estiran, cortan por aquí. Esta hebra la colocan en una aguja, muy bien, y van a pasar la puntada por aquí. ¿Okay? Y listo, estas hebras las ocultamos entre el tejido y ya quedó listo. Nos podemos ir así. Ahora vamos a retomar el tono para hacerle en este espacio su cadenita para poderlo colgar porque nos está faltando. Entonces aquí subimos las cadenas. Una vez listo, en el mismo espacio tejemos punto deslizado. Subimos cadenita, cortamos y ocultamos las hebras. Y listo, amigas y amigos, ya quedó muy bonito. Ahora sí, miren, a San José ya le ya le bordé su nariz. Ahí está. Igualita como la hicimos en los Reyes Magos, lo van a hacer. Y ya le colocamos aquí, que vaya muy bien. Le pueden coser o le pueden pegar con silicón caliente para que no se le vaya a caer. Entonces aquí colocan el silicón y listo, ¿verdad? Acomodamos muy bonito. Y miren, amigas y amigos, pues aquí ya quedó listo San José, muy bonito, muy hermoso. Así pueden ustedes continuar tejiendo más pastores si así lo desean. Entonces, bueno, San José del día de hoy ya quedó listo. Espero el suyo les quede muy bonito, lo lleven a la práctica y recuerden que ya tenemos todas las piezas, los 3 Reyes Magos, que ya los tengo por acá, miren. Ok, ya aquí vamos, amigas, ya vamos avanzando. Ya tenemos a José, a María. Miren qué preciosos, ¿verdad? Qué lindos. El angelito de la guarda y ya nada más nos falta el niño Jesús, que va a ser el último, ¿verdad? La sorpresa. El niño Jesús, nos faltan los animalitos. Vamos a empezar mañana con algunos animalitos, ¿ok? Y bueno, pues aquí está, amigas, para que no se pierdan los videos. Ya estamos aquí avanzando todos los días una pieza muy bonita para que nos quede precioso y bellísimo. Bueno, amigas y amigos, que tengan un excelente día, que todos sus personajes del nacimiento les queden preciosos. Nos vemos en el próximo video. Bye, que se la pasen muy bien.